Lo que os voy a contar es una aplicación en concreto de la teoría de control de precios que elaboró Mises en 1929. Entonces, yo lo que estoy haciendo, lo que he hecho de momento es empezar a aplicarla al sector de las telecomunicaciones, porque creo que las cosas que pasan en el sector de las telecomunicaciones, en concreto en la regulación de las telecomunicaciones, se pueden explicar bastante bien atendiendo a la teoría del intervencionismo y del control de precios de Mises. Entonces, lo que me propongo hacer hoy es, por supuesto, introduciros a la teoría del control de precios de Mises, por si no la conocéis. Uno va a ser la regulación de precios que está pasando en itinerancia internacional, y el otro va a ser los productos de bucle desagregado mayoristas, sobre los cuales os tendré que hacer, como es lógico, una introducción. La aplicación al caso del bucle desagregado es una publicación que he tenido en colaboración con un colega en un journal de telecomunicaciones en Reino Unido, que yo presumo de que es la primera vez que aparece Mises citado en un journal de telecomunicaciones, y también tengo la secreta esperanza de que no sea la última. Pero bueno, entonces, pues un poco lo que voy a tratar es desarrollar ese artículo y también discutir un poco sobre las ideas de la regulación de precios en itinerancia. La teoría del control de precios de Mises se puede resumir en que si el Estado trata de controlar los precios, de poner un límite al precio de algún tipo de mercancía, eventualmente, si quiere mantener ese control, si quiere que ese control se cumpla, tiene que pasar a planificación central. Es imposible que pueda cumplir ese objetivo de control de precios sin, paso a paso, llegar a una planificación central de los recursos necesarios para suministrar ese servicio o suministrar ese producto. ¿Cómo sucede esto? Mises describe 5 etapas. Esto sucede en 5 etapas sucesivas que van pasando necesariamente. Es imposible que no pasen si el gobierno quiere mantenerse en su objetivo inicial de mantener ese precio fuera de los niveles del mercado. Entonces Mises introduce una primera definición que es el control de precio genuino. O sea, él clasifica los controles de precio en 2 tipos de controles de precio. Aquel que no afecta al mercado, por ejemplo, si fijas el precio máximo por encima del precio del mercado, si decimos que voy a fijar un precio máximo para la Coca-Cola, lo voy a fijar en 10 euros. Evidentemente, pues ese control de precio no entraría, no llegaría a tener ninguna efectividad porque el precio libre de mercado de la Coca-Cola, de la lata de Coca-Cola, está por debajo de 10 euros. Por lo tanto, Mises lo que define es un control de precios, lo que él llama un control de precios genuino, que es aquel que está alterando el equilibrio en el mercado. No me atrevo a decir que está por encima o por debajo porque según el tipo de control, hay controles de precios mínimos y hay controles de precios máximos según donde se quiera ofertar. Por lo tanto, lo que digo es que se trata de fijar un precio distinto del que alcanzaría el mercado. Y en telecomunicaciones y en la mayor parte de las commodities que penséis, el control de precios es un control de precios máximos. Se trata de que el producto no supere un determinado precio, porque el gobierno considera que de esa forma pues los ciudadanos están mejor servidos. No puede tolerar que el precio supere un cierto máximo. También hay casos de controles de precios mínimos. El ejemplo más claro es el de los salarios, el del salario mínimo. Ese es un ejemplo de control de precios mínimos. Yo, no obstante, voy a hacer el desarrollo de fases que ocurre cuando el gobierno trata de fijar un precio máximo para una commodity, para un servicio, ¿vale? Entonces, Mises lo que dice, bueno, asumiendo que tenemos un control de precio genuino y fijamos un precio máximo que está por debajo del que fijaría el libre mercado. ¿Qué es lo que ocurre cuando se fija ese precio? Pues que existe, digamos, hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda y va a haber más demanda que oferta, porque el precio, digamos, está por debajo de que hubiera fijado el equilibrio entre la oferta y la demanda. El precio se queda, por lo tanto, por debajo y hay un desequilibrio, hay más demanda que oferta. Por lo tanto, no toda la demanda puede ser satisfecha. Hay mucha gente que está dispuesta a comprar ese bien o ese servicio al precio que ha fijado el gobierno, pero no hay oferentes, no hay productores que estén dispuestos a ofrecerlos en esas condiciones. Por lo tanto, se produce un desequilibrio, hay más demanda que oferta. Claro, el gobierno, digamos, no es eso lo que buscaba. Lo que buscaba es que todo el mundo tuviera acceso a los bienes a ese precio. Por otro lado, el gobierno sospecha que hay muchos productores que están de alguna forma restringiendo el stock, esperando que ese control de precios se pase para poner a la venta sus productos. Entonces, la siguiente etapa en la que entra el gobierno para, insisto, mantener este control de precios es obligar a todo el mundo a vender. Es lo que se llama ventas forzadas. Dice, os he fijado el precio, como veo que a este precio no se cubre la demanda, es porque no estáis ofreciendo todo lo que tenéis, por lo tanto os obligo también a vender, no puede quedar stock, tenéis que vender todo lo que dispongáis. Bien.
Ya hemos entrado en la segunda etapa de la descripción hacia la planificación central que predice Mises. Todos los productores se ven obligados a vender. ¿Pero qué es lo que ocurre? Eso no soluciona el problema. Sigue habiendo más demanda que oferta, porque el precio, insisto, está por debajo del que fijaría el mercado. Entonces, por mecanismos ajenos al mercado, hay algunos clientes que sí que consiguen el producto y otros que no lo consiguen. Y eso el gobierno tampoco lo tolera. No puede ser que haya gente que al precio lo consiga y haya a gente que no. No le basta con controlar el precio, controlando el precio no consigue que todo el mundo tenga el bien a ese precio, por lo que hemos visto. No le basta con obligar a los productores a vender el producto, porque resulta que hay gente que se queda sin ello, los que no son amigos del productor. Nadie produce porque porque la gente no está sacando beneficios de la producción de esos bienes, por lo tanto nadie produce. No ha bastado, por lo tanto, con controlar el precio. No ha bastado con forzar las ventas. No basta con racionar, porque en el momento en que se quedan sin stock, pues vuelven a tener problemas. Sí, vale, pueden comprar pan a un precio más barato, pero si no hay pan, pues no pueden comprar pan. Con lo cual, el gobierno tiene que pasar a la siguiente etapa. La regulación de distribución y producción. Se tiene que hacer con los medios de fabricación para garantizar que siga habiendo stock disponible a la venta en el mercado al precio que él ha regulado. Entonces tiene que empezar a meterse, como digo, en la fabricación, controlar la producción y controlar la distribución, pero siguiendo el mismo proceso, la regulación de la producción, por ejemplo, pensar que estamos tratando de regular la producción del pan. Para mantener ese precio, eventualmente te va a llevar a todo lo que necesitas para fabricar ese pan. Y vas a tener el mismo problema. Para mantener el pan en ese precio, hay activos o otro tipo de bienes que tú necesitas para hacer el pan, a los cuales va a haber que eventualmente regular el precio, porque si esos están a precio de mercado, tú no vas a poder fabricar el pan por debajo del precio y eventualmente te quedas sin stock. Con lo cual, al final el gobierno tiene que acabar en planificación central para mantener su objetivo de que esa materia esté por debajo del precio de mercado. Y el proceso es inevitable. El proceso es inevitable si el gobierno se empeña en mantener esta política. Evidentemente, en el momento en el que el gobierno cesa de forzar que ese precio esté por debajo del mercado, todo se soluciona y no se llega a la planificación central. La praxeología, la teoría económica austriaca, nos dice que no existen fenómenos naturales. Toda la economía procede de la acción humana. Por lo tanto, el hecho de que un gobierno ponga control de precios no lleva inevitablemente a la planificación central. Solo lleva a la planificación central si el gobierno se empeña en mantener esa política. En el momento en que el gobierno se da cuenta de lo que hay, cesa, fin del problema, no se va a la planificación central. En ese momento se produciría el ajuste entre oferta y demanda en las condiciones en que se hubiera dejado y ya el mercado seguiría funcionando. Como el germen de la regulación en un punto, si el gobierno quiere mantener esas condiciones alteradas con respecto a las del libre mercado, termina en planificación central. No hay solución. Si quiere ser consecuente con su actuación, no puede el gobierno alterar solo una parte del mercado. Le lleva al intervencionismo. Por eso, Mises ha escrito muchísimo sobre que no hay un camino intermedio, que no hay posibilidad, no existe eso del mercado intervenido o solucionar los fallos del mercado. Hay o el libre mercado o una tendencia al socialismo y a la planificación central, que podrá ser más rápida o menos rápida en función de la acción humana, de la gente que está detrás tratando de mantener esas políticas, pero que no es una situación estable. Él lo que te dice es que el capitalismo regulado no es estable, tiende a uno de los dos extremos. Esa es un poco la idea general. Yo lo que he hecho ha sido aplicarla a la regulación de telecomunicaciones, que es un tema con el que yo estoy bastante familiarizado por razones de background, ¿no? Pero en el fondo me va a llevar en otro lado a lo mismo, porque estoy trayendo recursos de un sitio para llevarlos a otro. Eso es pero en el fondo es un mecanismo de planificación central. O sea, yo cuando hablo de planificación central tampoco es el mecanismo a lo mejor socialista en que haya un gobierno, sino precisamente lo que creo que pueden empezar a hacer ahora mismo los bancos, ¿no? Pues coger los recursos y decidir en función de las prioridades del Estado dónde hay que prestar dinero y dónde no hay que prestar dinero. Pero en principio, desde mi punto de vista, lo que tú dices es en el fondo como si el gobierno dedica recursos. Yo he dicho que se hace con la regulación con los sistemas de producción y distribución. ¿Qué más da que sea el propietario directamente o que de unas subvenciones o una concesión? Los servicios de itinerancia de telefonía móvil son aquellos que nos permiten, cuando estamos en un país, en el extranjero, en un país que no es en el que hemos contratado nosotros el servicio, o sea, en España tú has contratado tu servicio con Vodafone, Telefónica, por supuesto, preferentemente Telefónica, u Orange. Cuando salís al extranjero, si tenéis la suerte de hacerlo, veréis que el móvil sigue funcionando. Eso es porque
hay una relación con el operador que está en Francia o en el país al que visitéis, que tiene una relación de itinerancia con el operador de aquí, con Telefónica, preferentemente hemos quedado. Y gracias a esa relación entre esos operadores se os pueden prestar servicios de itinerancia. Podéis llamar en Francia o en el país que visitéis como si estuvierais en España, de la misma forma. Bien, eso se llama servicios de itinerancia internacional. Y esos servicios tenían los precios libres hasta hace aproximadamente 1 año y medio. Pero llegó Viviane Reding. Viviane Reding es la Robin Hood de las telecomunicaciones, es la comisaria de la de GameStop y decidió que estos precios eran muy caros y por lo tanto había que regularlos. Entonces, para que nos hagamos una idea de tiempos, la telefonía móvil lleva en marcha en España desde 1995, o sea que lleva un cierto tiempo hasta que decidieron regular los precios de roaming, que fue en el 2007, 12 años. Y como digo, esta señora decidió que esos precios eran muy caros y que por lo tanto había que bajar los precios. Y puso, parece increíble, ¿no?, un sector que se ha liberalizado en 1998, puso unos precios máximos, de forma que hay un precio máximo que puede cobrar el operador por las llamadas que se producen en la Unión Europea. Si tú te vas a Francia, pues tienes un máximo 41 céntimos y tal, no puedes cobrar más. Pues ahí tenemos un ejemplo claramente de un régimen de precio máximo. El precio que se fijó está por debajo del precio de libre mercado. El precio de libre mercado pues era 3 veces, bueno, no, podía ser 80 céntimos, 90 céntimos, ahora está en 41 si no recuerdo mal. Siguiendo la teoría de Mises, si el gobierno se mantiene si se empeña en mantener este precio, tendríamos en algún momento que pasar a la segunda etapa que es la de ventas obligadas, por así decirlo. O sea, de alguna forma los operadores de telecomunicaciones tratarían de no vender servicios de roaming porque están a precios por debajo del mercado y el gobierno tendría que decirles, oye, tienes obligación de dar servicios de roaming. Y eventualmente se llegaría a la tercera parte, que sería la de racionamiento. Ya los operadores, por así decirlo, agotan el stock de servicios de roaming y el gobierno tiene que empezar a repartir los servicios de roaming entre los clientes. Sin embargo, aparte del control de precios, pasado 1 año y medio, pues no se ha producido ninguna de estas fases. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Falla la teoría de Mises? Un caso de teoría de control de precios que sí que está llevándonos a la planificación central a pasos agigantados claramente, que es la regulación del bucle de acceso mayorista, ¿vale? No me voy a entretener mucho, pero haceros la idea de que es un producto que necesitan los otros operadores para prestar ADSL. La Telefónica la han regulado el precio de alquiler de su par de cobre. Solo ella tiene el par de cobre, nadie más lo ha desplegado y los otros lo utilizan. Y el gobierno obliga a Telefónica, digamos que de alguna forma fija un precio. No podemos decir que está o no por encima o debajo del mercado, pero que no es uno de mercado porque se ha fijado regulatoriamente. No sabemos cuál sería el de mercado porque este mercado nunca ha sido libre. Y al mismo tiempo obliga a Telefónica a la prestación del servicio, con lo cual automáticamente está ya en la segunda parte, que es ventas forzadas. Y no solo eso, sino que obliga a darlo en condiciones no discriminatorias, con lo cual has entrado en la tercera parte, que es el racionamiento. Y en esas estamos, que es, digamos, hasta ahora el marco regulador de telecomunicaciones en Europa y en España, obliga a esas 3 cosas. Sin embargo, sigue sin funcionar. Sigue habiendo muchísimos problemas, hay problemas en las centrales, problemas de plazos, etcétera, etcétera, porque, claro, Telefónica parte de una infraestructura que no en ningún momento se pensó para la que terceros operadores entraran a compartir el bucle, como os podéis imaginar. Pues será para que ella explotara el bucle, ¿no? Sigue habiendo problemas para el bucle desagregado, sigue habiendo constantes problemas, hasta el punto de que la Comisión Europea plantea meter en estos momentos en la regulación la obligación de separación funcional, que consiste básicamente en expropiar la red de acceso al operador incumbente para que, digamos, se gestione de forma neutra, por así decirlo, para todos los operadores. Desde mi punto de vista, claramente hemos pasado, la separación funcional significa claramente la regulación, lo que decía, la regulación de control de producción y distribución. La siguiente etapa ya sería la planificación central, ¿vale? Entonces, en España no se ha impuesto la separación funcional, de hecho no está aprobada todavía por la normativa de la Comisión Europea, aunque tiene pinta de que se aprobará, pero no está implementada. Por lo tanto, estamos todavía, por así decirlo, en la fase de racionamiento, no hemos pasado a la fase de control de producción y distribución. Pero sí que hay un país en Europa que tiene ya en marcha la separación funcional desde hace un par de años, que es Reino Unido, ¿vale? En Reino Unido se impuso la separación funcional hace un par de años y entonces, según la teoría de control de precios de Mises, tendríamos que estar de alguna forma ya navegando hacia la planificación central. Lo que pasa es que
Mises dice que esto ocurre, lo que no te dice es cómo ocurre. Lógicamente, eso depende de cada sector, de cada condiciones temporales y tal. Todavía no ha ocurrido, pero sí que hay indicios de que algo parecido está pasando. ¿Por qué? Hay un aspecto que también conviene introducir, aunque sea rápidamente, que es la inversión en fibra óptica. Hay muchos operadores en Europa que se están planteando el pasar de par de cobre a fibra óptica porque tiene unas prestaciones mucho mayores. Entonces, lo que se está viendo es que en Inglaterra nadie se plantea entrar en fibra óptica, así como en todos los demás países, pues hay determinados operadores que ya muestran interés en hacer este progreso, pues porque vas a conseguir más velocidades, otros servicios, etcétera, etcétera, porque ellos suponen que los clientes van a tener interés en estos nuevos servicios. En Reino Unido no. En Reino Unido no está pasando. Entonces, digamos que en Reino Unido tiene una constante polémica porque el mercado de Reino Unido se abrió a la competencia en 1985, o sea que es el mercado que se liberalizó más pronto en toda Europa, con lo cual siempre han presumido de ir por delante gracias a que han tenido un mercado libre mucho antes. Y sin embargo llega a este momento, en 2008, y resulta que el único país de Europa que no tiene planes de fibra óptica, de los de la Europa desarrollada, no, de los 15, que no tiene planes de fibra óptica es Reino Unido, con lo cual el gobierno se preocupa, hay mucha polémica. Ofcom, que es el regulador británico, hace consultas públicas, BT Openreach, que es la entidad separada estructuralmente, hace consultas y tal y cual. Desde mi punto de vista, son claros indicios de que se está atendiendo a la planificación central. ¿Por qué? Porque BT Openreach lo que está haciendo es como, no tanto BT Openreach como Ofcom, está haciendo como una consulta pública a los stakeholders para preguntarle dónde habría que invertir en fibra óptica, que es contrario completamente al proceso de market calculation. O sea, a ver, señores, ¿qué opinan ustedes? ¿Dónde deberíamos invertir fibra óptica? Y se lo plantea a la gente, al mercado. No sé, no es un procedimiento habitual para la toma de decisiones en un operador que esté negociando o que esté pensando en su negocio. Por otro lado, ya ha habido varias llamadas de atención, tanto en prensa como de analistas, diciendo que el gobierno debería financiar el despliegue de fibra óptica, que es otro indicio de planificación central desde mi punto de vista. Aparte que también el gobierno, pues han empezado debates sobre en qué zonas se tendría que desplegar la fibra óptica primero y en qué zonas no, que desde mi punto de vista es otro claro indicio de planificación central. Por lo tanto, insisto, desde mi punto de vista, se cumple, en este caso, sin ningún tipo de dudas, la teoría de control de precio de Mises. Hemos pasado por las 5 etapas: control de precios, ventas forzadas, racionamiento. Además, es que estas 3 primeras obligaciones tienen nombres en las obligaciones que prevé el marco regulador, coinciden exactamente nombre por nombre: control de precios, obligación de acceso y no discriminación. La cuarta se corresponde con la obligación que todavía no se ha introducido, pero que se quiere introducir para conseguir el objetivo de mantener el precio de control del bucle desagregado, que es la separación funcional, y ya se ve en Reino Unido que sin haber una planificación central hay indicios de que algo parecido a lo que sería una planificación central, o sea, que se han roto de alguna forma los mecanismos de toma de decisión del mercado. El operador que despliega acceso no está acudiendo al market calculation para decidir dónde despliega, se está ocurriendo a otra clase de mecanismos que no tienen nada que ver con el market calculation.